y mantenemos todavía la plaza, seguimos en Madrid, en este caso con nuestro presidente, Fernando. Bienvenido, Fernando, a Hola, esta red hola, ¿qué hay, virtual. Juan? Y todo el mundo que nos escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo hace una persona inquieta como tú para mantener la calma metido en una situación como esta? Bueno, pues yo creo que como todos, intentando buscar rutinas. En mi caso, siempre he hecho teletrabajo y ahora me doy cuenta que he extendido mi jornada laboral, ¿no? Que le he hecho más horas que le echaba antes. Y a partir de ahí, pues trabajo ahí todo lo que quieras. Y quizás también añoranza. Recordaba un tuit que puso Manuel Vilas, el escritor, diciendo que en estos momentos se echaban cosas de menos, como pasear, como sentarte en una terraza, como hablar con los amigos en vivo, que antes no valorábamos y que ahora quizás valoramos en su justa medida, ¿no? Y en ese punto, pues yo creo que una de las cosas que más he hecho en falta es pasear por Madrid, sobre todo que ahora tiene una calidad del aire como nunca hemos tenido porque no hay circulación. Sí, bueno, seguramente. De hecho, sobre esto me permito la licencia de incorporar una conversación que tuve esta mañana con José Luis Gallego, un ambientalista muy conocido, buen amigo, al que le decía a José Luis, coño, yo creo que los pájaros están más felices con esto. Y él me decía, no, no es que estén más felices, es que ahora los miras. Entonces, bueno, quiero decir, efectivamente muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor. Dice, la Fundación tiene un montón de proyectos muy interesantes en curso, con muchas entidades locales, muchas empresas nacionales en el ámbito de la eficiencia, del autoconsumo. ¿En qué situación quedan estos proyectos con este Bueno, la desamparado? Fundación Renovable es una fundación de personas, no tenemos el músculo financiero que otras fundaciones tienen por tener empresas detrás. Hace ya 15 días optamos por teletrabajo y hacer un plan de contingencias de asumir y asegurar que todos nuestros compromisos, sobre todo con la gente que trabaja en la fundación, no tuvieran ningún riesgo. Somos conscientes que esta situación va a dejar en un segundo marco, en una segunda derivada, actuaciones que teníamos pendientes, que no habían salido todavía. Pero bueno, afortunadamente tenemos muchos proyectos en marcha, muchas líneas de desarrollo que vamos a seguir trabajando y quizás nuestra preocupación es que este pasar a ser una segunda derivada por la problemática real que ahora tenemos de sanitaria y de crisis económica que va a conllevar, pues deje la lucha de cambio climático en una segunda línea. Entendemos que esto sería un error porque no nos olvidemos de algo que la Agencia de Medio Ambiente Europea dice que España ha tenido, por causas de mala calidad del aire, 38.000 muertes prematuras. Seguramente muchas de las personas que ahora se ven aquejadas y incrementadas sus dolencias, si hubiéramos tenido una política con una calidad del aire mejor, se verían menos incrementadas. Por esto no podemos dejar de pensar en el futuro. Vamos a empezar con las preguntas que venían dirigidas para ti, que también ha habido un montón de ellas y que hemos tenido que aglutinar unas cuantas, porque si no, estaríamos aquí mucho más tiempo. Dice Ramón Vergés, ¿con qué tecnologías de producción de energía procedente de fuentes renovables y cero emisiones debe contar el sistema eléctrico para poder suministrar energía adaptada a la demanda? ¿Realmente cree usted que es sostenible actualmente un modelo energético sin centrales térmicas o nucleares que den respaldo a las renovables? Esta pregunta, con esta formulación o con alguna otra, la han hecho 4 o 5 personas. Bueno, nosotros pensamos que no sobra ninguna de las fuentes de energía renovable y que en este modelo de transición, que no nos podemos equivocar, que cuando estamos en emergencia climática lo que sería un absurdo es hacer una transición lenta. Necesitamos, en cierta manera, tener la velocidad y el ritmo suficiente que el cambio demanda. Como decía, no nos sobra ninguna energía renovable. Sí entendemos que en esa transición, por ganar flexibilidad, va a haber energías como puede ser el gas, que en un corto periodo de tiempo, en un corto plazo, van a estar presentes. Con respecto a las otras, y lo que podíamos hablar y se preguntaba de la nuclear, ni está ni se le espera como fuente gestionable y mucho menos como fuente saludable.
sobre este tema también de proyectos de fuentes renovables, nos pregunta Fernando Guerrero qué opinión tiene sobre el proyecto de Corona del Viento del Hierro. ¿Cree que será viable en el futuro? Bueno, vamos a ver, en Corona del Viento es un proyecto, vamos a llamarlo especial, es un proyecto en un entorno especial, es un proyecto de hibridación entre una central de bombeo y un parque eólico. Creemos que es un proyecto y es un proyecto tremendamente interesante que está facilitando que Hierro tenga un mix de generación 100% renovable o que pueda tener un mix de generación 100% renovable. Lo que no podemos pensar es en la extrapolación de este tipo de proyectos a toda la geografía nacional. Esto no significa que no se busquen emplazamientos, no significa que la hidráulica ayude a la eólica y a la fotovoltaica, igual que puede ayudar la termosolar a la biomasa, a mejorar la gestionabilidad del sistema. Es un esfuerzo que todos tenemos que aprender, es una magnífica experiencia que ha tenido un éxito y que no podemos, tenemos que aprender fundamentalmente de toda la explotación de un sistema, vamos a llamarlo una red débil, como puede ser la Isla del Hierro con este tipo de iniciativas. Vamos, que resulta interesante estudiar el proyecto con independencia de que no sea extrapolable, lógicamente, para todo el territorio. Por supuesto que sí, las enseñanzas de hibridar fuentes, vamos a llamarlo con aleatoriedad en origen, con un bombeo, como lo va a ser esas fuentes con baterías o con la gestión de la demanda, es el futuro que tenemos por delante. Yo creo que cualquier tipo de experiencia que nos ayude a mejorar la gestionabilidad del sistema, lo que va a significar es no sobredimensionar las inversiones que vamos a necesitar. Y en este punto yo no solamente hablaría de la gestionabilidad de la oferta, sino sobre todo de la gestionabilidad de la demanda y el papel que todos tenemos que acometer como consumidores. Nos pregunta Pilar San Pietro desde Radio Televisión Española. ¿Qué impacto cree que puede tener en el sistema del consumo actual con la situación de confinamiento de todos en casa? Ya varios de los panelistas de esta tarde han hablado un poco sobre esto, pero ¿tu opinión, Fernando? Yo creo que lo ha dicho Natalia, lo ha dicho José Bogas, lo ha dicho Joan al principio. Está claro que España se va apagando, se va apagando. Vamos viendo como cada día, como la ha pasado Italia, el descenso de actividad, sobre todo en el sector servicios, va a ir reduciendo la demanda. Pero yo quiero ser positivo y esa reducción de la demanda y la existencia de un mix de generación renovable lo que nos va a permitir es experimentar que esa cobertura de la demanda cada vez sea con más fuentes renovables. Creo que el operador del sistema, que es Red Eléctrica, va a tener un ejemplo magnífico sobre cómo poder integrar cada vez mayor porcentaje de energías renovables dentro del mix de generación. Y este es un tema que va a ser así, o sea, por supuesto, no hay ningún riesgo ni ningún elemento de incertidumbre con respecto al funcionamiento del sistema, como antes ha dicho, pero yo creo que es importante tener claro que vamos a ir bajando y tener claro que vamos a ir aprendiendo cómo se gestiona un mix cada vez más renovable y cada vez más con más aleatoriedad en origen. Nos pregunta también Lola desde Madrid, algo que también fue recurrente en varias preguntas de una manera o de otra con el responsable de IDAE. Pregunta, ¿qué opinión tiene la Fundación Renovables sobre los planes de estudio de los escolares españoles al respecto de las fuentes de generación y el cambio climático? Bueno, yo creo que este es un tema tremendamente importante, lo decía John Groizar, pero nuestra experiencia con un proyecto que además que hemos titulado Pedagogía de la Energía, que llevamos 2 años trabajando con la Universidad de Málaga, ha sido clara. Los contenidos de, vamos a llamarlo en relación con energía, que nuestros jóvenes y nuestros niños están teniendo, yo creo que no se ajustan a una realidad de futuro. Primero, son contenidos en los que la energía solo existe como oferta centralizada. Es decir, el papel del consumidor es inexistente. Y si algo tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes es que nosotros como consumidores tenemos un papel muy importante, ya no solo consumiendo de forma responsable, sino siendo elementos activos dentro de un sistema que no puede considerar más
la energía solamente como un negocio, sino la energía como un bien de primera necesidad. Por esto nosotros como fundación hemos puesto un especial hincapié y llevamos, como os decía, más de 2 años trabajando en una iniciativa y viendo los distintos elementos curriculares y contenidos de libros, y desgraciadamente creo que en muchos de los casos están todavía en la edad de piedra, entendiendo que no llegan a cubrir las mínimas necesidades de la educación, de la formación, de la información veraz de cuál es el mundo que viene. Y yo creo que si queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que educar y formar a la gente en esta línea. Un elemento especial que a mí no me gustaría dejar pasar es el tema de la formación profesional. Vamos a una actividad energética diversificada que se va a generar cantidad de puestos de trabajo en líneas muy distribuidas. Y estamos viendo que, salvo algunas comunidades autónomas, no se está apostando por ir formando nuevos cuadros, por ir formando nuevos operarios que se puedan ganar la vida en lo que va a ser el futuro, que va a ser la eficiencia, rehabilitación, movilidad o energías renovables, generalmente autoconsumo o instalaciones, vamos a llamarlo como bombas de calor, etcétera, etcétera. Tenemos que romper muchos de los elementos que nos anclan a un pasado que ya no existe. De hecho, a mí hay una cosa que me resulta muy esperanzadora, y es que con la que está cayendo, para este evento hayan llegado 3 o 4 preguntas preguntando sobre los planes de estudio de los chavales para hablar sobre cambio climático y sobre energías renovables. Me parece francamente esperanzador, desde luego. Pregunta Samuel desde Barcelona. 2 últimas preguntas, Fernando. Usted ha publicado, usted ha publicado un artículo ayer mismo en el que decía que este es un buen momento para favorecer el impulso de renovables, porque el petróleo está en mínimos históricos. ¿Realmente cree que se pueden tomar medidas de ese calado en una situación tan crítica como la que vivimos? Ya Natalia también ha contado algo sobre esto hace un momento. No solamente se pueden, yo creo que se deben. Es decir, esta fase ya la hemos pasado. Del año 86 al año 2004, le hemos pasado, vamos a llamarlo, después de la crisis, la caída de la demanda con la crisis de 2007-2008, y nunca hemos sabido aprovechar a nivel de política energética que trasladar los precios del petróleo al consumidor final lo único que ha provocado ha sido momentáneamente un incremento de consumo, no muy grande porque es bastante inelástico el precio con la demanda. Y yo creo que sí tendríamos que empezar a hacer vasos comunicantes. Cuando el precio del petróleo vuelva a ser caro, entonces no podremos actuar sobre él porque sería presionar sobre las economías domésticas. Ahora yo sí que creo que debemos hacer en bienes sustitutivos, bienes de intercambio. Normalmente actuar cuando las crisis, pues lo estamos viendo lo que está pasando ahora, actuar de forma instantánea, sobrevenida, sin controlar la situación, porque no se pueda controlar o porque no lo hemos planificado, creo que nos debe hacer aprender y enseñar que en estos momentos, no por el coronavirus, sino por una pelea geoestratégica entre distintos países productores. No olvidemos, nosotros tenemos una dependencia de energía final de más del 80%. Nuestra balanza comercial para un precio de 60 euros en el año 2018 estuvo en 25.000 millones de euros de balance de déficit comercial. No podemos permitirnos que un país como España, que carece de combustibles, ya no por criterios de sostenibilidad, que también, sino por criterios económicos, estemos apostando por un combustible que no tenemos, que es derivados del petróleo, que no tenemos y además no es sostenible. Yo creo que el momento de trabajar es ahora. Vamos a tener que sacar unos presupuestos del Estado que reflejen la situación actual y las derivadas del coronavirus y de la situación de crisis económica que va a conllevar. Y esos presupuestos, bajo nuestro punto de vista, sería un gran error que no miraran también al futuro y que no fueran poniendo los ladrillos suficientes para que el futuro esté dentro de los marcos de las disponibilidades económicas y energéticas que tenemos. Sí, creo que se podría concluir esta pregunta con que tiene que haber futuro después del coronavirus. Tiene que haber más futuro del Es coronavirus. que hay futuro después del coronavirus. Si no lo hay, mal vamos.
Mal vamos. Pregunta Joan, y es la última pregunta que te hacen, y esta probablemente también hubiese tenido su chispa preguntársela al consejero delegado de Endesa. ¿Cree realmente que en el futuro próximo el sistema clásico va a permitir la participación más activa de los ciudadanos? Autoconsumo, contadores inteligentes, comunidades energéticas, ¿o cree usted que va a ser más de lo mismo? Bueno, a mí me da igual que lo permita o que no lo permita. La realidad, ponerle puertas al campo, creo que es un gran error. Y lo que sí está claro es que todos tenemos un teléfono móvil y si comparamos cómo lo utilizábamos hace 5 años o cómo lo utilizamos ahora, nadie puede decir que no haya cambiado sustancialmente nuestra forma de vivir. Está claro, y antes me refería cuando hablaba de la educación, está claro que el consumidor tiene que ser activo, que el consumidor tiene que tener en su mano todas las herramientas necesarias para poder ser activo. La compañía tradicional o no tradicional que no sepa ver que tiene en el consumidor, en su cliente, un activo, lo perderá. Y en este punto, bueno, pues se resistirá más o menos. El que se resista perderá, el que no se resista ganará. Yo creo que este es un punto inexcusable. La disrupción de fenómenos tecnológicos como puede ser Internet de las cosas, la fotovoltaica, el almacenamiento, el vehículo eléctrico, es imparable, pero sobre todo para mí lo que es imparable es la aceptación social por las nuevas tecnologías y por las nuevas formas de trabajar y de pensar. Yo creo que el futuro es del consumidor y nosotros todos como consumidores tenemos que pelearlo porque así sea. Es nuestra capacidad, es nuestro empeño y no lo podemos dejar escapar. Mira, la verdad, teniendo en cuenta que era la última pregunta, te ha quedado muy de cierre de Fundación Renovables. Quiero decir, te ha quedado francamente. De hecho, antes de que despida, te doy un minuto para que, como presidente de organizador de esta nueva historia que hemos montado hoy, puedas decir algo. Bueno, lo primero es sumarme a las palabras que decías de, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro pensamiento para la gente que lo está pasando mal. Creo que tenemos un reto como país y como sociedad importante que entre todos tenemos que conseguir sacar adelante. Y segundo, pues agradecer no solo a Joan Groizar, a José Bogas y a Natalia Fabra el que hayan estado con nosotros, sino sobre todo a la gente que lo habéis hecho posible, fundamentalmente tú, Juan, Ismael y todas las personas de la Fundación, que sin ellas este evento pues no sería posible. Y animaros, ya sé que es un atraco, a que lo hagamos más de forma más continua. Ahora Porque no se te oye bien, ahora no se te oye bien. Hay pero ruido bueno, de yo creo fondo. que las buenas noticias siempre y las buenas acciones siempre hay que repetirlas y creo que la labor que habéis hecho es para aplaudir y para poder contrastar, primero que todas las opiniones son válidas y que en un mundo que dialoga siempre hay solución. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Bueno, ahora sí, esto ha llegado a su fin. Quiero agradecer muy sinceramente a todo el equipo que ha estado detrás, cada uno desde su casa. Quiero agradecer muy sinceramente también a todos los que han participado en el acto, también a todos los que nos habéis estado siguiendo desde casa. Mucho ánimo a todos. Nadie mejor que nosotros sabe que los problemas se resuelven con energía. Así que, bueno, esperamos que esto haya servido para daros un poco de normalidad a una situación tan horrible y tan terrible y darnos entre todos un poco de calorcito humano, de calorcito renovable y hacer que esto pase un poquito más deprisa. No estoy muy seguro, porque como llevo aquí 2 horas delante de la cámara hablando con vosotros, no estoy muy seguro cómo ha ido por detrás y cuánta gente ha estado viendo esto, pero a mí me huele que el resultado ha sido muy interesante y no creo que sea aventurado pensar que lo podamos repetir, aunque de esto seguramente me arrepienta cuando me arrepienta de haberlo dicho. Por desgracia, nos queda una temporada en casa y será bueno que nos volvamos a ver hablando con más personas relevantes de nuestro tema preferido. Yo qué sé, quizás periodistas, quizás juristas. Hoy alguien muy conocido me decía que por qué no facultativos. Por supuesto, aceptamos sugerencias. Estaremos aquí. Muchas gracias a todos.